Telepacífico presenta En Oiga, Mire, Lea. Bitácora de Luciérnagas, columnas y relatos que iluminan el camino. La escritora y columnista dominicana Zoraida Peguero conversa con el escritor caleño Harold Muñoz. Organiza la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y la Gobernación del Valle, Valle Invencible. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la presentación de este libro. Por aquí pasa una luciérnaga de la autora dominicana Zoraida Peguero, Isaac. Libro que para mí ha sido un gusto leer porque, como sabes, Zoraida, tengo un amor ahora mismo por Dominicana y por la forma en la que hablan los dominicanos, básicamente porque mi pareja es dominicana. Entonces, este libro fue la excusa perfecta también para aprender una serie de elementos de la cotidianidad, de la vida en Dominicana y de la vida en general también, para poder entablar, digamos, conversaciones, charlas con mi novia. Así que por eso en particular también te lo agradezco. Este libro, digamos, a mí me ha acompañado muy bien en los últimos días. He pasado un gran rato leyéndolo en distintos momentos, precisamente por su estructura, por lo que trata. Esta es como la compilación de columnas que Zoraida viene escribiendo, sobre todo en El Espectador, de hace un tiempo. Columnas que de alguna manera han ido creando un hilo narrativo sobre sus intereses, pero también sobre una serie de personajes que la acompañaron a ella en Dominicana cuando era niña, cuando era adolescente, personajes de su familia, amigos, personajes justamente que pueblan esa cotidianidad, pero también una serie de personajes históricos de la cultura contemporánea, históricos, pop, bailarines, escritores, escritoras. Creo que también este es un libro que de alguna manera te descubre desde los referentes cómo entiende Zoraida la escritura, desde dónde se para, qué ha aprendido de cada uno y cómo se lo ha ido encontrando en su mundo particular. Zoraida, de hecho, he tenido el chance de irla conociendo más desde ayer que llegué a la ciudad de Cali, de ir hablando más con ella desde cualquier lugar, y he ido entendiendo también la relación de ella como individuo, como persona, con su libro. Una de las cosas que más me llama la atención y que creo que compartimos, Zoraida, es justamente que la literatura en donde crecimos, que en mi caso fue Cali, no era quizás lo más cotidiano. De hecho, mientras yo vivía acá, no existía el Oiga, Mire, Lea, el cual celebro y agradezco que nos den este espacio para conversar. No había feria del libro. Yo te contaba ayer justamente que yo tenía esta idea de que los escritores eran hombres blancos y viejos, o básicamente gente que estuviera muerta. Y de pronto también fue muy importante encontrar, cuando fui a la Feria del Libro de Bogotá, cuando estaba estudiando literatura en Bogotá, que la literatura era algo que me atañía, ¿no? Era algo que podía estar en mi día a día y que yo podía encontrar personas que, como yo, de lugares parecidos al que yo había salido, estaban escribiendo y tenían cosas que decir. Este libro en particular me recordó eso, y por eso también lo agradezco mucho, porque es un libro que me recordó que no necesariamente había nacido en un lugar plagado de libros, plagado de discusiones literarias, pero sí en un lugar con una cotidianidad y con un lenguaje tan ricos, que yo había tenido más suerte quizás que esas personas que sí habían nacido en países con mucha literatura, porque yo tenía que escribir. Creo que este libro, justamente, si algo le recuerda a uno, es que uno tiene mucho que contar en su historia personal. Así que te doy la bienvenida, Zoraida. Quisiera que comenzaras hablándonos, de hecho, del problema que tuviste hoy. De hecho, Zoraida, a quien yo ya considero mi amiga, me había prometido a mi charla. Yo en la tarde, a las 4 de la tarde, estaba presentando mi libro y no llegó. Y su excusa, muy hábilmente, fue que estaba escribiendo su columna. Entonces,
Quiero que nos amplíes más esta excusa, quiero que nos hables justamente del proceso de composición de tus columnas, cómo comienzas, cada cuánto las escribes, de dónde vienen y sobre todo, algo que no mencionas en el libro, la historia, la anécdota como tal, y es cómo una escritora dominicana termina escribiendo para un periódico colombiano como El Espectador y cómo es el proceso de construcción de esas columnas. Pues para empezar, gracias a todos y a todas por venir. Me siento primero honrada, muy contenta de estar en Cali. Tenía muchos deseos de venir hace ya mucho tiempo. Y gracias, Harold, por esa presentación. Es verdad lo de la columna. O sea, no era una trola para no venir. En realidad yo estaba escribiendo la columna y puedo probarlo. Y pasando ahora al proceso de escritura de estos textos, que algunos son columnas que se publican cada 15 días en el Espectador y otros son más extensos porque también escribo para las páginas culturales del mismo periódico. Mira, yo te voy a poner un ejemplo reciente, de ayer mismo. Ayer, cuando Cristian Alarcón estaba aquí conversando con Gamboa, yo estaba allá atrás porque llegué un poco tarde, no encontraba taxi, bueno, llegué cuando ya él había empezado. Y él estaba diciendo que sentía una satisfacción grande por pertenecer a una generación de escritores que no son nietos, bisnietos o los hijos de intelectuales de gran reconocimiento o de próceres o de gente con apellidos como sonoros, ¿no? de familias socialmente bien consideradas, adineradas, vamos a decirlo así. Y mientras yo lo escuchaba, me acordé de algo una frase que dijo un personaje de una película hace muchísimos años. Yo era muy chiquitita y mi papá es fanático del cine clásico mexicano. Entonces, yo no creo que en ese momento que yo tendría, no sé, 8 años quizás, que yo entendiera el argumento de esa película de principio a fin. Pero el personaje principal de esta película, que está basada en una novela breve de Juan Rulfo, que se llama El Gallo de Oro, el guión lo escribieron a 4 manos Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. La película es del año 64, creo. Y es la historia de un hombre que tiene una suerte pésima, que le va muy mal en la vida. No les voy a contar muchos detalles por si quieren ver la película o leer la novela, que es muy buena. El caso es que el hombre tiene muy mala suerte y en un momento de la película, él dijo, el que nace pa' maceta no sale del corredor. Yo no entendí ni papa de lo que quería decir esa frase en el momento que vi la película, porque era muy pequeña, pero se me quedó grabada. Y entonces ayer escucho a Cristian hablando, diciendo esto que les acabo de decir, recordé la frase del Gallo de Oro y me acordé de que hace un par de días, 2 o 3 días, una amiga, una gran amiga que es muy pesada, este libro salió en febrero del año pasado y en marzo ya ella me estaba preguntando que cuándo iba a publicar el siguiente libro. Y yo le dije, pero esto no es como freír plátano, o sea, vámonos despacio. Y constantemente me pregunta, ¿y cuándo? Y le dije el otro día, te voy a bloquear de WhatsApp, porque ya me siento como una presión. Y entonces ella me dijo, yo creo que la única que no creía o que no sabía que en algún momento iba a publicar un libro eras tú, porque yo lo sabía. Y yo me quedé pensando si es verdad que determinadas personas de mi entorno cercano, muy cercano, ay, ¿cuándo tú vas a escribir un libro? Y cuando tú escribas tu libro, yo me quedaba, pero ¿cuándo yo he dicho que voy a escribir un libro? Que yo nunca dije eso. Escribo desde que tenía 8 años, pero yo nunca expresé ni que quería ser escritora, ni que iba a publicar libros, para nada. Y pensando en lo que dijo Cristian, yo digo, ¿no será que quizás inconscientemente no era que yo no quería, sino que yo creía que no podía? Porque en donde yo crecí, un barrio popular de la República Dominicana que se llama Jaina, que está al sur, muy cerca de la capital de Santo Domingo, yo no conocía a nadie, a ningún escritor, a ninguna escritora.
eran casi todos hombres los pocos referentes, escritores dominicanos que nos mostraban en el colegio. Hombres que tenían algunos apellidos catalanes como Bosch, Balaguer, que eran políticos, hombres blancos, como decías tú. Mujeres, ninguna. De hecho, no, en el colegio no leímos a ninguna. Y una mujer negra escritora en mi vida. O sea, yo cuando estaba creciendo allá, nunca. Entonces, quizá lo que pasaba era eso, que de alguna manera nosotros creíamos, mientras estábamos creciendo en nuestras respectivas ciudades, que el que nace para maceta no sale del corredor, ¿no? Y entonces, escuchando ayer a Cristian, digo, pero es que, ¿quién dice eso? Nosotros no estamos hechos de ese barro. Y empecé a tomar notas en el taxi cuando me iba, y claro, esos son los retazos de lo que será una columna. Por ejemplo, Fíjate que, antes que nada, menos mal, al final te diste cuenta de que podías y debías, desde mi punto de vista, escribir un libro, y menos mal salió Por aquí pasa una luciérnaga, porque, como decía, es un libro con el que he pasado unos muy buenos días, encontrándome con particularidades y con personajes algunos que no conocía, o particularidades de personajes que creía conocer, y de pronto Zoraida me hace caer en cuenta de que estas personas han sido mucho más de eso que yo conocía justamente. Y quizás, a propósito de esto que decís, la primera parte del libro es como una revisión justamente, sobre todo de tu construcción como persona, pero sobre todo pensándolo, yo no sé si lo hiciste deliberadamente, me atrevo a pensar por lo que hemos hablado que no fue así, pero yo ya como lector iba uniendo cabos en la medida que hablaba con vos y en la medida que te iba leyendo. Y uno nota todo el tiempo es fijarse en esos momentos en los que te sentías capacitada o con el permiso de escribir, ¿no? Como que uno va viendo que el libro de pronto en un primer momento se fijaba en esos momentos de la cotidianidad en los que sentía un llamado a escribir y que de pronto no se atendía, pero que estaba ese llamado, y luego más adelante ese llamado es atendido y el libro se vuelve, desde mi punto de vista también, una forma de diálogo con la escritura. Se vuelve un libro sobre la escritura, en términos de que aparecen personajes que son escritores y que hablan de escritura, hablan de lo que se encontraban en el mundo, pero también hablan de otros elementos que hacen parte de esa cotidianidad, que también definitivamente es donde está lo literario, donde está lo poético. A mí me llamaba mucho eso la atención del libro, como en un primer momento había como una revisión de esos pequeños pasajes, de esos fogonazos en donde sentías esos llamados, y luego hay como una atención completa a ese llamado. Y eso me parece muy bello a nivel formal y muy político también, porque un poco lo que decía ahora hace un rato, hay personas que nacemos con ciertas posibilidades que nos hace creer que somos capaces incluso de nuestras propias quimeras, ¿no? Decía y ponía el ejemplo de que un suramericano niño que quiera ser astronauta le van a aplaudir, aunque eso realmente probablemente nunca llegue a pasar. Y de pronto una mujer, si acaso quiere ser algo que no deba, inmediatamente todo el tiempo se le está coartando. Y un poco la primera parte de este libro es cómo va dialogando con eso y cómo se va liberando. Y eso me gustó mucho del libro. Pero quería preguntarte justamente por algo que me evocó el título, que me gusta muchísimo, y es Por aquí pasa una luciérnaga, y es por algo que decís, no recuerdo si en la primera o en la última parte, justamente por estos retazos, ¿no? El libro está hecho de retazos de experiencia, de lecturas, y de pronto pasan luciérnagas, y es imposible cuando uno está en el campo, por ejemplo. Yo la última vez que vi luciérnagas, y que vi muchas, fue cuando estaba en Santa Marta durmiendo enfrente del mar, y estaba en una carpa y pasó una luciérnaga y pasó una luciérnaga. Y si bien es una luz muy leve, muy tenue, se siente como un fogonazo que llena el espacio. Cada una de estas columnas es como si uno sintiera que algo estalla en el lugar, como si uno estuviese solo consigo mismo en una oscuridad, y de pronto estalla algo acá, estalla algo acá, estalla algo acá. Y la pregunta, Zoraida, es justamente cómo se entrena uno para ver esos fogonazos, para dejarse invadir por esa luz
y encontrar luciérnagas en donde pareciera que hay completa oscuridad? Es una pregunta difícil esa, porque yo no sé decirte, yo no podría explicarte como los pasos de un entrenamiento. Yo creo que ese es un ejercicio de la mirada y de la memoria que empezó hace mucho tiempo, de manera inconsciente, cuando yo era muy pequeña. Porque hay una, Carmen Martín Gaite, una escritora española que a mí me gusta mucho, decía, se planteaba una pregunta: ¿a dónde van las cosas cuando salen de nuestros ojos? Van a la memoria, pero la memoria es veleidosa, la memoria es selectiva, la memoria tiene también sus propias malas artes, ¿no? Y se le va seleccionando lo que quiere, va modificando con el tiempo también. Lo que recuerda va cambiando conforme va pasando el tiempo. Entonces, como que de los acontecimientos familiares, de conversaciones, de la música, de todos esos elementos que han estado presentes en mi vida, yo creo que hay como pequeños destellos que yo no sé por qué me impactan y se quedan ahí. Como por ejemplo esa frase del gallo de oro de la que me acordé ayer escuchando a Cristian Alarcón. Imagínate el tiempo que ha pasado, o sea, los años que han pasado desde entonces, y yo no sabía ni tenía la más mínima intención de hacer algo con eso, pero se quedó en mí. Y eso me pasa desde que era muy pequeña con varias cosas, con lecturas de libros, por ejemplo, con historias concretas. En el libro, por ejemplo, hay un texto que son precisamente retazos, que tú dices que es algo que creo que en mi escritura se repite mucho, como esas mantas que hacían las abuelas con retazos de ropa que ya no servía. Y eso tenía una utilidad, pero también había belleza en eso, porque ahí estaba la memoria de la familia, la sabanita con la que cubrieron a tal, el pantalón del abuelo, no sé qué. Entonces es como ir recolectando esos retazos y luego está el trabajo de unirlos y que eso tenga una forma. Pero yo digo que eso pasa en mi caso como una cosa de brujería, porque yo no lo planeo, ¿no? Yo, por ejemplo, he leído cuanto he podido sobre la vida de Celia Cruz. No soy una experta, pero tengo gran curiosidad porque me gusta, ¿no? Y imagínate la cantidad de anécdotas memorables que hay alrededor de tremendo personaje, ¿no? Pero de todo lo que he leído, incluyendo su autobiografía, hubo un detalle que a mí me dejó como deslumbrada, y es una ocasión en que Gigi Gillespie le quiere enviar un paquete. Encuentra un libro que alguien escribió sobre ella y se lo quiere enviar. Entonces coge un sobre, pone el libro dentro del sobre y escribe: Celia Cruz, New York, New York, más nada. Él entiende que ese libro va a llegar sin poner más señas. Yo no sé en esa época en la que Celia vivía en Nueva York, cuánta Celia Cruz habría en una ciudad como Nueva York. El caso es que el paquete llegó a la Celia que tocaba, y cuando ella lo recibe, dice: pero este negro está loco, no pone ni número, ni dirección, ni nada, como si yo fuera la única Celia Cruz en el mundo. Y claro, uno tiene la impresión de que precisamente esa mujer estuvo en el mundo desde siempre, que el mundo se creó y ella estaba ahí, ¿no? Y entonces yo me quedé con eso y años dándole vueltas a esa anécdota. Recordaba otras, pero esa se imponía y volvía, como queriéndome decir algo. Llega un momento en que, no sé, empiezo a pensar en eso, ¿no? En que ella misma se sorprende de que alguien pueda creer que no había otra Celia Cruz en Nueva York. Y pienso en cómo la figura de esas mujeres entra en mi vida desde cuando yo era niña. Entonces me acuerdo de un concurso que hicieron en un patio de una vecina de mi barrio, que consistía en que los niños y las niñas debían repetir el estribillo de Burundanga, y quien lo hiciera correctamente, sin equivocarse, se iba a ganar nada más y nada menos que un refresco rojo y un bizcocho de maíz dulce que tiene un nombre horroroso, o tenía, creo que eso ya no lo venden, lo vendían en los colmados, añugaperro. O sea, añugarse para los dominicanos es atorarse, ¿no? Atragantarse.
Y entonces la cosa era por qué fue que Songo le dio a Borondongo, porque Borondongo no le dio a Bernabé, porque Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio a Burundanga, la hincha los pies. Me gané yo el refresco y el bizcocho. Me lo gané yo, entonces cojo ese retazo, lo uno a la anécdota del paquete que le llegó y me acuerdo de un tío que apareció en nuestras vidas como por arte de magia, porque era un tío abuelo al que todos llamábamos Isaac por nuestro apellido materno, pero se llamaba José. Y era un dandy, era un hombre muy elegante que había vivido desde muy joven en Nueva York y entonces ya mayor se jubiló y volvió a la República Dominicana, ¿no? Se asentó allá y él llegaba a la casa siempre sin avisar, con un bolso de piel marrón lleno de música. Y entonces él llevó música de Celia Cruz que en mi casa nunca habíamos escuchado, siendo que mi papá es coleccionista de música, pero él en Nueva York consiguió música que nosotros no habíamos oído. Y yo recordaba el efecto que tenía en su cuerpo cuando sonaba un tema de Celia que se llama Sopita en Botella. Era como que, no sé, él se paraba como si un resorte lo disparaba. Y claro, él era un migrante que viajaba con su música, o sea, cada vez que él iba allá, iba con toda esta música en ese bolso de piel marrón, que además yo miraba como con codicia, porque era muy bonito, todo él era así como muy elegante. Y entonces recuerdo eso, y vuelvo a la frase, ella preguntando, ¿y qué se cree este negro? Refiriéndose al paquete que le llegó. ¿Cómo es posible que crea que me va a llegar si no pone más señas que mi nombre y New York, New York? Y claro, probablemente había un montón de Celias, de Celia Cruz, mujeres con ese nombre en Nueva York y en otros sitios, pero como ella no había otra. Ella era única porque había una particularidad, ¿no? Y ver cómo eso puede atravesar generaciones y generaciones, entonces, no sé, se van juntando los recuerdos y una anécdota personal con el recuerdo de un personaje de mi familia, con eso, y es así. O sea, no es algo que yo te pueda decir, lo hago así, no, eso va surgiendo y se va alimentando de cualquier cosa, de una conversación contigo, de una canción, de una película que veo en casa o en el cine. Casi que en última se trata justamente de aprender a estar atento, cosa que desde mi punto de vista a veces te pueden dar ciertos visos de cómo aprender a poner atención de pronto las artes, ¿no? Como que pienso que los medios artísticos, si sirven para algo, es para educarlo a uno, de pronto para estar con esa atención. Y sin embargo también tiene que ver con otros elementos culturales. Algo que me pasa y que me emociona mucho de que esté pasando es que aquí donde ven a Zoraida, ella está modulando. Tú sabes de qué estoy hablando, ¿no? Me refiero a que un dominicano, cuando vos conoces un dominicano, probablemente no entendas nada. O sea, hablan de una forma que está diseñada para entenderse entre ellos y todo el tiempo convertirlo a uno en una isla. Pero tú ya no se entiende. Claro, y por eso sé que estás modulando, ¿ya? Y eso me parece interesante porque, digamos, Zoraida desde hace ya que como unos 12, 13 años vive en España, vive fuera de Dominicana, y me contaba justamente que su esposo, Xavi, que vive en España con ella, ha ido como aprendiendo las maneras y los modos de hablar del dominicano, y que cuando va a Dominicana de pronto se convierte en este otro individuo capaz de participar de esa oralidad, de esos ritmos, individuo que es completamente desconocido para su familia en España, ¿no? Es casi como si se convirtiera en otro. Y yo entiendo eso, ¿no? Porque justamente entiendo que el lenguaje o la forma de hablar dominicana es tan atractiva, y ustedes lo acaban de vivir en carne propia a pesar de que está modulada, ¿no? Por la forma en la que nos estaba hablando, yo miraba acá más de uno y estaba encantado con lo que nos estaba diciendo, y de hecho cada una de estas columnas produce ese proceso de encantamiento. Uno queda como... y uno se le va pegando. De hecho, ¿cómo fue que me dijiste el otro día que yo era un contaminado o algo así? Sí, un contaminado, pero tú estás aplatanado. O sea, un aplatanado ya es alguien que hizo una inmersión. Yo esta mañana le puse una trampa. Bueno, no fue intencionado. Me mostraba fotos de su perro y yo no distinguí la raza del perro y le pregunto, ¿qué raza de tu perro? Y bueno, no sé, le digo, ¿qué? ¿Un viralata? Y yo me quedo así como, esto no se lo sabe. Y se lo sabía. Yo digo, ya me rindo. Y me la sé porque lo aprendí por Tokisha, que ese fue otro gran punto. Tokisha es una cantante de dembow que es como
O sea, está el periquito, el perico ripiado, el merengue y el dembow, allá arriba, y la bachata. Y el que sabe bailar dembow, eso es como un paro cardíaco. Yo te dije que aprendí, pero ahí voy. Y un poco voy a esto del lenguaje, de la oralidad, porque yo siento que en cada una de estas columnas vos vas creando una comunidad que todo el tiempo va entrando más en diálogo con vos desde tus formas dominicanas. De hecho, el libro está lleno de estas palabritas. Ahorita decías colmado, que la traducción sería tienda, por ejemplo. Pero una tienda para tomar cerveza, comprarse una empanadita, y de hecho en Argentina le dirían un chino porque hay de todo. Y todo el tiempo uno siente esta invitación a dejarse contaminar y participar de esa comunidad. Y uno casi que siente el compromiso de leer a Zoraida, como que uno no le puede quedar mal a esa cita, y ella también, y por eso me quedó mal a mí, para no quedarle mal a sus lectores, ¿cierto? Muy comprometidamente escribe esa columna. Pero algo que me llama la atención de esa comunidad es dos cosas. En este momento, desde hace un largo tiempo, como decía, vos estás viviendo en España, y de pronto aparece la oportunidad de ir a la memoria y construir esa comunidad que, desde mi punto de vista, y esa es la pregunta, te permite volver a Dominicana y llevarnos a nosotros con vos a Dominicana y seguir justamente en España, que sé que es un lugar difícil para vos en su cotidianidad. Es que mira, yo creo que si yo no me hubiera ido de República Dominicana, una gran cantidad de historias que aparecen en el libro y otras que no están en el libro, yo no sé si las hubiera escrito. Porque no sé si aquí si alguien que está aquí ha tenido la experiencia de migrar, ¿no? Te cambia la mirada del lugar en el que creciste, en el que naciste, porque la distancia y el tiempo te dan otra perspectiva. Entonces uno empieza a recordar y es como encajar piezas de cosas que se te quedan aquí y que se incrementa como esa obsesión por volver a esos lugares, a esos personajes y a esas experiencias porque estás lejos. Creo que es un poco lo que le pasaba a este tío que vivía en Nueva York y que mencionaba antes, ¿no? Que bueno, como digo en el texto en el que lo menciono, la música era otro modo de volver, ¿no? Esa música lo devolvía a un tiempo, a un espacio en el que él había sido feliz y que por mucho tiempo tuvo que dejar atrás. Entonces yo creo que es eso, que cuando estamos tan lejos en una cultura tan distinta, uno necesita algo como para anclarse al lugar de donde vienes. Y en mi caso hay otros migrantes que tienen en su entorno familia, yo no, toda mi familia en España es mi familia política. Entonces es como todavía más, la necesidad es más grande, ¿no? Y está la música, por eso hay tanta música, porque es algo que a mí me acompaña mucho, ¿no? Y la oralidad. En República Dominicana, por ejemplo, en mi familia, mis tíos, mi abuelo, mi papá, tienen un talento natural para contar historias. Y eso estaba tan presente en mi vida que yo no lo apreciaba como algo que tenía un valor, el valor que le veo ahora, ¿no? Y me da como cierto temor y una mezcla así de temor y pena de que eso se pierda, porque no veo, por ejemplo, que mis sobrinos tengan como esa voluntad que tenía yo de sentarme a escuchar cuando estaban hablando. Los mayores están en otra cosa y bueno, son otros tiempos y eso yo lo entiendo, pero era esa manera de contar que yo creo que sin que tampoco, sin que sea algo planeado, creo que también está ahí, ¿no? Porque fue como yo aprendí sin saber que estaba aprendiendo, solo observando y mirando. A cómo se contaban las historias, cómo contaban ellos las historias. Es como que, bueno, si te cuentan que se armó un lío en un baile, no se limitan a decir es que Pedro y Juan pelearon, y no. Te cuentan la historia con todo el cuerpo, con la voz y el cuerpo, gesticulando. Y no sé, si sonó una canción, no te van a decir, ay, sonó una canción, no, te van a cantar la canción y van a tararear la canción y van a hacer las pausas y se van a mover en el espacio. Entonces yo empecé a extrañar muchísimo más eso
que forma más bien parte de mi infancia, porque ya hay, por ejemplo, mis abuelos ya no viven, pero al estar tan lejos, claro, volvía de manera recurrente a esos recuerdos y creo que escribir sobre eso era una forma de intentar retenerlos, de no perderlos, ¿no? Vuelvo o retomo lo que estaba diciendo para hacerte otra pregunta a propósito de esto de la comunidad, porque me parece muy importante o me parece un gran logro y creo que es lo que debería procurar cualquier persona que escriba y es cuando tú conviertes a tu lector en cómplice. Quizá en ese momento es porque te compró lo que le estás contando y abrió su corazón y te va a escuchar. Y te va a escuchar para participar activamente de lo que le estás diciendo, no únicamente para dejarse invadir y que lo ilumines, digamos, yo no entiendo la literatura desde ahí, confío en que la literatura es una conversación y por eso reitero esta palabra, cómplice. Creo que este libro y las columnas, año tras año, lo que han conseguido es que Zoraida haya creado una comunidad de cómplices. Y eso porque me parece relevante a propósito de lo que estás diciendo y a propósito del retazo. Vos me diste, no sé si hoy o ayer, porque no le hemos pasado hablando, un retazo que me pareció muy interesante y lo puedo comentar acá porque también está escrito. Y es que Zoraida tenía un amigo, ¿cierto?, muy cercano, con el que se la pasaba hablando. Y mientras era niña, hablaba y hablaba con este amigo. Y de pronto llegó una edad en la que, luego de volver de hablar con este amigo, su padre la recibió con una galleta. Una galleta. Una galleta es una cachetada. En dominicano, ¿viste? Ahí voy. Y su padre la recibe con una galleta simplemente por el hecho de estar hablando con otro. Y esa anécdota se me hace muy diciente por dos razones. Porque, reitero, estas columnas son conversaciones postergadas, alargadas en el tiempo, con otros amigos que a veces Zoraida no conoce, con ustedes que son sus lectores. De hecho, él es una persona muy cercana a mí, te ha estado leyendo, me estaba diciendo. Y de pronto es una comunidad también, y esta es la pregunta, que te permite de alguna manera sentirte en confianza para asumir lo que menos mal, reitero, asumiste, que es que sos una escritora. De alguna manera, esa comunidad que ya has ido creando en el tiempo te permite sentirte en la confianza justamente de ser eso, escritora. A mí me cuesta mucho, no sé. A veces tengo un amigo que tú estuviste hablando con él recientemente, que me dice, ay, deja de estar ahí con la falsa humildad. Porque digo yo, no, es que es en serio, es que yo creo que por el hecho de sentir tanta admiración por algunos escritores y escritoras y como que tengo un sentido del respeto por el oficio y me cuesta, pero mira, a mí con este país, con Colombia, me pasó algo que ha sido fundamental. De hecho, el año pasado, el año antepasado, ¿cuándo fue Colombia el país invitado a la Feria del Libro de Madrid? El año pasado. Es que creo que por el tema de la pandemia se canceló y luego fue el siguiente. El caso es que se publicó un artículo en El País de España sobre la literatura colombiana, sobre la literatura actual colombiana. Eso salió un sábado en el suplemento cultural del País. Yo no lo leí, no me enteré después porque una conocida desde la República Dominicana me envió un mensaje diciéndome, ¿tú desde cuándo eres colombiana de adopción? Como regañándome. Y yo me quedé pensando, no sé de qué me está hablando, no tenía ni idea, yo no había leído el artículo, pero era por el artículo, porque en el artículo aparecía mi nombre, yo creo que era la única no colombiana que figuraba en ese artículo, y decía que yo era una colombiana de adopción. Y yo me puse muy contenta. Lo disimulé un poco porque ella estaba así como con una, pero me puse muy contenta. Y eso que tú dices de la comunidad, durante años yo escribía para otros medios en España, en República Dominicana, para el periódico más antiguo de mi país en República Dominicana, que es el Listín Diario. Escribía también para una revista de otro grupo editorial de allá. Y yo escribía desde Barcelona, desde Sabadell, municipio de Barcelona, que es donde yo vivo. Pero yo no sabía quién me leía, ni si me leían, yo enviaba. Esto que tú sabes que cuando escribimos para
fuera. Y yo no sabía, yo no recibía ningún tipo de retroalimentación, ¿no? Y eso cambió totalmente cuando yo empecé a escribir para El Espectador. Al principio yo me sentí un poco intimidada porque digo, yo no sé qué prefiero, si el anonimato total o saber que hay alguien al otro lado que me está leyendo, porque entonces como que... Y sobre todo cuando empecé con la columna, porque yo empecé a escribir la columna después de que llevaba creo que 5 años o 4 escribiendo para las páginas culturales. Y sí, se ha creado una pequeña comunidad de lectores que llevan años acompañándome, que me escriben con cierta regularidad, que me comentan los textos, que me piden referencias sobre libros, autores que menciono, que me mandan felicitaciones por Navidad. Es una cosa que yo no sé, yo nunca me esperé eso. Y eso es muy bonito. O sea, creo que es lo mejor que me ha pasado a propósito de la columna. Y eso me ha ayudado mucho a que yo me vaya como soltando, porque tú acabas de mencionar un texto que es algo que me pasó cuando era niña, pero que siempre yo te decía, ¿no? Que eso volvía. Yo tenía cierto reparo en escribir eso, porque claro, ahí mi papá no queda muy bien parado. Pero bueno, pasó así. Entonces como que yo decía, no sé, tenía como esa... Y ya es algo que hago. A veces ellos no leen siempre ni todo lo que escribo, mi familia, pero a veces sí me preguntan, ¿y este no será fulano? Y yo, no, ese no es. ¿Y esta no será aquella? No, no es esa, porque yo a veces voy cambiando, ¿no? Los nombres de algunos personajes. Pero creo que es eso, que esta comunidad a la que tú te refieres me ha dado como una confianza, y también es saber que estas historias mínimas, que no necesariamente tienen que ver con personajes célebres, con figuras tan conocidas como Alicia Alonso, la bailarina cubana, como Celia Cruz, como Federico García Lorca, que todo el mundo sabe quiénes fueron. No, estas historias de nosotros mismos o de gente cercana a nosotros mismos, y a veces me pasa en los talleres que los alumnos, las alumnas, ay, pero yo no sé si esto a alguien le va a interesar, porque esto... Y lo impresionante es que conecta con alguien, ¿no? Y es muy bonito cuando te lo hacen saber, porque, no sé, son experiencias que uno cree, bueno, esto me pasó a mí, no tiene, pero despiertan cierta curiosidad y tocan la emoción de alguien. Y de vez en cuando uno se entera, porque te lo dicen, y es muy bonito cuando uno se entera. Sí, yo diría que es como si uno se enterase de que el texto es texto, porque el texto por sí solo pues no es texto. El texto es cuando alguien más lo lee y de alguna manera lo completa o de alguna manera lo enriquece con su mirada o con lo que no entiende, porque también te han llegado preguntas, ¿no? Te llegan preguntas a veces quizás pidiéndote aclaraciones sobre palabras dominicanas, en cuyo caso yo ya te puedo ayudar también, ¿no? O sea, tú me mandas la pregunta a mí y contestamos juntos. Hay una cosa que me llama mucho la atención, y es en qué momento, a propósito, digamos, hemos dicho que este libro es como una suerte también de diario abierto, solo que es como una suerte de bitácora de luciérnagas, y yo quería que la charla tuviese ese título, porque si algo yo agradezco del texto es, primero, la honestidad con el que está escrito. Como pueden ver, hay mucho material de Zoraida como persona abriéndose y compartiendo una serie de experiencias en las que yo me siento incluido, a pesar de no ser dominicano, y no en vano, digamos, esa comunidad que has creado está tan llena de colombianos, porque definitivamente hay una serie de vasos comunicantes. Una cosa que, por ejemplo, le pasó a mi novia y que siempre le pasa cuando conoce una persona en Colombia, o sea, todos los días, literalmente todos los días, es que cuando primero le dicen una dominicana en Bogotá y luego le dicen, ¿y tú por qué estás acá? Como, acá. Les resulta inexplicable que de pronto una persona no haya decidido emigrar a Estados Unidos, a España, que de hecho también lo hablábamos hoy, que los parangones cotidianos para un dominicano suelen ser Estados Unidos, especialmente Nueva York o España, algo muy parecido a lo que nos pasa a nosotros como colombianos. Y resulta que a veces hace falta que alguien nos recuerde justamente que en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, hay una serie de potenciales poéticos o de luciérnagas
que nos hace falta reconocer como tal. Y de hecho, ahí es donde yo veo una apuesta política muy interesante de este libro, porque es cuando reconocemos que en nuestra cotidianidad existe un potencial semántico, potente, digno de ser narrado, es que quizás nos sentimos avalados en contar nuestra historia. A mí me pasó, por ejemplo, en un taller de escritura creativa que di en Ciudad Bolívar, y a mí me interesa mucho dar talleres en lugares en donde pareciera que no hay literatura, porque a mí me pasó algo parecido. Y un día un pelado llega y me cuenta y me da un poema, y el poema era sobre el desamor. Y todo el poema estaba construido a partir de metáforas del invierno. Y era pura nieve, blanco, frío. El poema era eso, blanco, frío. Y yo le pregunté, pero ¿en qué momento conociste vos la nieve? Y él me dice, en películas. Y yo creo que cuando tomamos conciencia justamente que una forma de colonizar al otro es hacerle creer que su cotidianidad no es digna de narrar, es que sucumbimos a una serie de formas de narrar la historia, de memoria que no nos pertenece. Y creo que este libro nos recuerda justamente que en nuestra cotidianidad latinoamericana, en el caso dominicana, en el caso colombiana, bogotana, caleña, hay una serie de pequeñas luciérnagas que son una forma política de hacerse escuchar. Entonces, si entendemos justamente esto como un diario abierto, como una bitácora de luciérnagas, yo me lo imaginaba literalmente como esos mariposarios, esos libros de mariposas en donde uno expone especímenes de lo que va encontrando. Y este libro de alguna manera es muy honesto y también como que le gusta compartir justamente sus descubrimientos. Pero si lo asumimos como un diario, como esa comunidad, yo te quería preguntar, Zoraida, ¿en qué momento entonces atendiste el llamado y por qué lo atendiste, el llamado a escribir? Eso fue algo casual. Pasó que yo escribía, ya he dicho que empecé a escribir con 8 años y empecé a publicar ya cuando vivía en España, cuando empecé a vivir en España, en medios de mi país primero. Entonces era algo que yo hacía además de otros trabajos. Yo trabajé, por ejemplo, un tiempo en una guardería, trabajé en una compañía de seguros. Y hay un momento en que en España hay una crisis inmobiliaria que tiene consecuencias en la economía, y entonces en esa época en la que yo estaba trabajando en la compañía de seguros, pues la prioridad de la gente con tantísimos problemas económicos no era precisamente comprar seguros. Entonces la cosa se puso bastante complicada y una mujer que había publicado una novela y que era la esposa de un compañero de trabajo de Xavi, de mi esposo, leyó, no sé cómo, creo que por vía de él, un texto que yo escribí. Entonces le dijo, ¿por qué ella no va a la escuela de escritura del Ateneo de Barcelona? Y Xavi me trasladó su sugerencia y yo me quedé un poco así como, ¿y hay una escuela para aprender a escribir? No sé, no la había pensado. Entonces, un día fui por curiosidad, más por curiosidad que por otra cosa, casi convencida de que iba a ir, iba a preguntar y no me iba a inscribir. Pero me enamoré del edificio, que es un edificio modernista, y de la biblioteca, una biblioteca con unas lámparas y unas mesas, que eso parecía como de película. Y yo dije, yo como que me estoy imaginando aquí. Yo podría hacer un esfuerzo y venir a estudiar aquí. Y entonces me empecé a estudiar narrativa. Y lo que pasó ahí es que yo me di cuenta de qué era lo que yo quería hacer y me di cuenta de lo que yo estaba haciendo. El tema es que en el curso de narrativa teníamos que al final del curso tener el proyecto de una novela o de un libro de cuentos. Y el profesor, Javier Argüello, el escritor argentino, nos iba preguntando, bueno, ¿y cómo van? ¿Tu novela, tu cuento, cómo van? Y todo el mundo como que tenía un plan menos yo. Entonces yo me inventaba, yo como para que ya me daba vergüenza, le decía, bueno, yo tengo una historia que podría, el hilo es este y esto y esto.
Y un día tuvimos, cada uno de los estudiantes tuvo una conversación con él privada, ¿no? Para hablar sobre nuestro proyecto, y yo seguía sin proyecto. O sea, estábamos a punto de terminar ese módulo y yo no tenía proyecto. Entonces él me dijo, me habló duro, me dijo, mira, Zoraida, el tema tuyo es que tú no te conformas con inventar la historia. El disparador de tus historias es siempre algo que está en la realidad. Entonces tú quieres ir a hablar con esa persona, tú quieres que esa persona te cuente, y tú quieres que... Y entonces me empezó a hablar de unos autores, Truman Capote, por ejemplo, y otros autores que él entendía que encajaban con lo que yo estaba haciendo sin saber, sin yo tener la menor idea de qué era lo que yo estaba haciendo. O sea, yo hacía lo que me gustaba y lo que me salía. Y entonces como que yo les repliqué y me puse hasta brava, en fin, porque no me entienden, no sé. Pero después le tuve que dar la razón. Entonces ahí yo empiezo a escribir como en serio, como teniendo más certeza de bueno, yo quiero seguir haciendo esto, ¿no? Y sobre todo adquirí algo que yo no tenía, que era disciplina. Yo escribía cuando me picaba la mano. Bueno, había una revista en la que publicaba trimestral, o sea, tenía unos plazos bastante largos, pero yo no tenía, y porque no me dedicaba a profesionalmente a escribir, o sea, tenía otros trabajos. Y entonces adquirí la disciplina porque, claro, aquí en la escuela teníamos que llevar los textos cada semana, que luego pasaban por el filtro de todos y el profesor ahí nos hacía los comentarios. Y ya como que, no sé, a partir de ahí empecé a publicar en más medios y ya como que me quedé totalmente tomada por la literatura, ¿no? Por la escritura, más aún. Bueno, me gustaría pedirte que nos leyeras una de tus columnas, una que yo disfruté mucho en particular, que se llama Rara Avis. Es que yo no veo si no tengo No tienes gafas. gafas. Están allí en ese bolso. Sí. A ver. Gracias. Disculpe. He aquí una pequeña muestra justamente de esos personajes que nos hizo el favor, en mi caso particular, de encontrar Zoraida por mí, y también cómo se mezcla este descubrimiento con su historia personal y para hacer un cierre. Bueno. Rara avis. Madame Nathalie decía que las bailarinas no tienen codos. Les decía a sus alumnas que donde la gente común tiene codos, las bailarinas tienen curvas suaves y que tienen dedos como lirios y brazos que se mueven igual que olas rizadas por la brisa, como si no tuvieran un solo hueso. Madame Nathalie es un personaje de la historia que Noel Streifel escribió para un tomo de la enciclopedia Mis primeros conocimientos, música, dibujo y ballet. Por leerla, yo quise pararme con los pies en punta, ponerme unas mallas blancas y recoger mi pelo en un moño alto. El libro, ilustrado con dibujos al carboncillo, de tapa dura y forro de tela roja, estaba en la biblioteca de mis tíos. Lo pedí prestado. Me dijeron que podía tenerlo el tiempo que quisiera. Entonces, hice lo que mi papá me aconsejó varias veces. Escribe tu nombre en todos los libros que sean de tu propiedad. Con mi letra de estudiante de tercero de primaria, escribí en la contraportada: este libro le pertenece a Zoraida Peguero Isaac. En la historia que contaba Streifel había una niña de 10 años que quería ser bailarina. Había sudor, belleza, música, lágrimas y palabras en francés que yo pronunciaba con total ignorancia y desvergüenza. En las 2 últimas páginas del libro, bajo el título Bailarinas famosas, aparecían 6 ilustraciones con 6 apellidos: Danilova, Tachiet, Markova, Fontaine, Alonso y Serrano.
Si los pronunciaba en voz alta, la sonoridad de los apellidos de Alicia Alonso y Lupe Serrano me sugería cierta complicidad de la lengua. Las consideré cercanas a mi idioma, a mi casa, a mi espacio geográfico. Y pensar que cuando la carrera de Alicia Alonso empezaba a prosperar, unos empresarios de Nueva York le dijeron que era conveniente que cambiara su apellido por una variación de Alonso que sonara menos latina. Por ejemplo, Alonsov, que parecía ruso. Ella le respondió: soy latina, mis raíces son latinas, yo bailo como una latina, estoy orgullosa de serlo y de bailar así, y no me voy a cambiar el apellido, voy a seguir siendo Alicia Alonso. Un día empezó a ver sombras y vetas de luz. Las retinas de sus ojos se estaban desprendiendo. Alicia Alonso acababa de cumplir 20 años, se estaba quedando ciega y nadie sabía por qué. Por instrucción médica le inyectaron cortisona. Eso la hizo engordar, una falta que ninguna bailarina clásica puede permitirse. Tenía que elegir la vista o el baile. Alicia Alonso eligió el baile y fue Coppelia, Carmen, Giselle, La Bella Durmiente, El Cisne Negro. Bailaba adivinando las siluetas, rozando los contornos de la música, imaginando la luz. En septiembre de 2011 visitó Barcelona con el Ballet Nacional de Cuba. La prensa anunció que la primera bailarina cubana conversaría con el público cuando los bailarines de su compañía finalizaran la representación del Lago de los Cisnes. Alicia Alonso subió al escenario del Teatro Tívoli con un traje granate, los labios encendidos de rojo, el pelo recogido en un pañuelo y zapatos de discreto tacón. Yo la observaba desde la cuarta fila. Ya ustedes me conocen a mí, ahora yo quiero conocerlos a ustedes, dijo ella. Era la bailarina de mi primer libro robado, mujer de andar armonioso y mentón altivo. Seguía los sonidos de las voces que le hablaban con giros gráciles y elegantes de su cabeza. Así se movía, como si no tuviera un solo hueso. Quizás no había un mejor cierre para esta charla que una columna de Zoraida en la que entendemos justamente que una luciérnaga puede ser ese acto de resistencia, incluso en la forma en la que bailamos. En que alguien te diga que tienes que cambiarte el nombre para que suene más ruso y seas aceptada como bailarina. Y de pronto ese gesto, a mí se me hace eso en sí mismo una luciérnaga, un fogonazo. No queda más que invitarlos a que compren el libro de Zoraida, que lo pueden adquirir aquí al lado, y a que la lean y que sigan de cerca sus columnas. Gracias, gracias por venir. Telepacífico presentó En Oiga, Mire, Lea. Bitácora de Luciérnagas, columnas y relatos que iluminan el camino. La escritora y columnista dominicana Zoraida Peguero conversa con el escritor caleño Harold Muñoz. Organiza la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y la Gobernación del Valle, Valle Invencible.